Por darme la oportunidad de venir a platicarles un poco acerca del trasplante de riñón. Veo, o no sé si es mi percepción, que hay personas que son no médicos. No sé si pueden levantar la mano los que sean no médicos que están aquí en el... Bueno, pues hay un buen número. Voy a tratar de hablar en un lenguaje poco técnico para que me puedan entender. El trasplante renal es algo que ha venido incrementando en el hospital, en gran parte pues gracias a todas estas acciones que se han hecho de manera reciente para promover la donación. La verdad es que cada vez tenemos más donadores. Yo recuerdo que en mis casi 15 años de práctica que tengo aquí, la mayoría de los trasplantes que hemos hecho ha sido en los últimos 6, 8 años, ¿no? Al principio la verdad es que había muy poca donación. Y quiero empezar contándoles la historia de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, si lo han escuchado, es una enfermedad que tiene una alta mortalidad y que tiene una alta frecuencia y una alta prevalencia en nuestro país. Ustedes pueden ver, estos son la incidencia de enfermedad renal crónica, es decir, casos nuevos por año en diferentes países, y pueden ver estas estadísticas que son del estado de Jalisco, porque es el único estado en nuestro país, desgraciadamente, que tiene un registro. Pueden ver que México es el primer lugar, si esto fuera equiparable a todo el país, el primer lugar en incidencia de enfermedad renal crónica comparado con otros países del mundo. En la gráfica de aquí al lado lo que nos dice es la prevalencia, es decir, no solamente los casos nuevos, sino todos los casos, los nuevos y los viejos que están con insuficiencia renal. Ahí ya bajamos al cuarto lugar, lo cual no es ninguna estadística que nos ponga felices, porque lo que nos dice es que somos los primeros en enfermarnos, pero no somos los primeros en sobrevivir. Y bueno, los desenlaces de la enfermedad renal crónica son muy diversos, pero en general podemos decir que el paciente que llega a diálisis es un paciente sobreviviente. ¿Y por qué? Porque ustedes pueden ver aquí, estos son diferentes estadios de enfermedad renal, no se ve desde ahí, pero es etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Y lo que ustedes pueden ver es, en este azul, que es lo que me interesa, es el porcentaje de estos pacientes que terminan con diálisis, y en este azul marino ustedes pueden ver el porcentaje de pacientes en estos diferentes estadios que mueren. Entonces ustedes pueden ver que es más probable que un paciente que está en estadio 4 se muera a que llegue a diálisis. Por lo tanto, los que llegan a diálisis son estos que les llamamos que es la punta del iceberg, o sea, estos que nosotros contabilizamos como pacientes que requieren un trasplante. En realidad son pacientes que han sobrevivido, porque abajo de ellos hay muchos que se fueron perdiendo en el camino. Esta es una gráfica muy interesante que casi siempre en cualquier plática de trasplantes la van a ver, en donde habla qué tan frecuente es que una persona que está en diálisis muera, y está estratificado por edad. Vean, de 25 a 34 años, esto está en escala logarítmica. Vean que una persona que está en diálisis de entre 25 y 34 años tiene como 500 veces más probabilidades de morirse que una persona de la misma edad, sea hombre o mujer, que no tiene insuficiencia renal o que no está en diálisis, ¿no? Es impresionante cómo incrementa la mortalidad. Obviamente vean que la mortalidad en diálisis prácticamente no cambia dependiendo de la edad. Obviamente la población general, pues a mayor edad, pues tiene mayor riesgo de morirse, de tal suerte que, por ejemplo, los mayores de 85 años ya no hay tanta diferencia entre si tienen o no enfermedad renal, porque a los 85 años pues lo más probable es que cualquier día nos vayamos a morir. Ahora, cuando uno ya llega a diálisis, cuando uno tiene una enfermedad renal crónica, tenemos 3 opciones de tratamiento. Bueno, 4, que la 4 no la voy a mencionar, pero vamos a suponer que todos tenemos acceso a algo. Una opción es dializarse, otra opción es dializarse y ponerse en una lista de espera, pero no trasplantarse nunca, y la otra es sí trasplantarse. Y aquí en este estudio se hizo con trasplante de cadáver.
El estar en diálisis nos da un riesgo global. Obviamente hay personas que se mueren más rápido y otras que se mueren más lento, pero en términos generales, más o menos una cuarta parte de los pacientes que están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal se mueren cada año. Si ese paciente está inscrito en la lista de espera, que eso ya tiene un gran sesgo, porque si alguien está inscrito quiere decir que cumple con ciertos requisitos para poderse trasplantar, es decir, que no está tan mal, ¿no? Estos que están en la lista esperando y que puede que no se trasplanten, la mortalidad es cercana al 10%. Sin embargo, si los pacientes se trasplantan, la mortalidad se reduce a un 4%. ¿Ok? Entonces, aquí no queda ninguna duda que el mejor tratamiento para la enfermedad renal crónica pues es el trasplante. Y hasta aquí podemos llegar a tres conclusiones que quiero resaltar. Uno, la enfermedad renal crónica está asociada a una alta mortalidad, ¿no? Incluso superior a varios tipos de cánceres. El mejor tratamiento es el trasplante renal y bueno, el tiempo de espera para el trasplante renal impacta en la sobrevida. Entre más se espera, pues más riesgo tiene de morir esperando. ¿Cuáles son los objetivos de trasplantar a un paciente? Bueno, pues restablecer la función renal perdida. Vean que cuando uno hace diálisis, la mejor diálisis del mundo en el mejor centro, en las mejores condiciones, puede llegar a proporcionar entre un 10 a 15% de lo que hace un riñón humano. Sin embargo, un trasplante renal funciona o restablece más del 50% de la función renal y después de algunos años, en los casos exitosos, puede llegar incluso casi al 100%. Por supuesto que mejora el estado de salud, la calidad de vida. Los pacientes pueden reincorporarse a una vida productiva, volver a su trabajo, ¿no? Y algo muy importante es que se reducen los costos de atención. Atender a un paciente en diálisis crónica es de lo más caro que existe, ¿no? Por eso, pues, la diálisis no se ha podido incluir en el seguro popular. Pero lo más importante es que mejora la mortalidad. ¿Quiénes deben trasplantarse? Bueno, niños y adultos con suficiente tamaño para recibir un injerto es el primer requisito. No importa la edad, lo importante es las condiciones en las que está un paciente, no tanto la edad cronológica, la edad biológica. Puede haber un paciente de 27 años que no esté en condiciones de trasplantarse y puede haber uno de 80 que esté en buenas condiciones y se pueda trasplantar. Obviamente no debe tener una infección activa, sobre todo una infección grave. No puede tener una neoplasia, excepto algunas de piel. Al menos debe tener una expectativa de vida mayor a 1 año a pesar de las comorbilidades. Y esto es algo que siempre estamos discutiendo. Hay pacientes que no están en su mejor estado físico y esto es esperable. Los pacientes están enfermos, tienen enfermedad renal crónica. Sin embargo, siempre es mejor, aún con todas esas comorbilidades, estar trasplantado que estar en diálisis. Por supuesto, tener un donador compatible y lo más importante, todos los pacientes en este país tienen que tener la aprobación de un comité de ética, que como ya dijo la doctora, está constituido por gente experta en el área. ¿Quién no se puede trasplantar? En términos generales, el que tiene una infección activa no controlada, porque recuerden que les tenemos que dar medicamentos inmunosupresores que pueden exacerbar la infección, incluso poner en peligro la vida. Una neoplasia maligna activa no erradicada, esto es muy importante. Personas que han tenido historia de cáncer y que se consideran ya curadas, esas sí se pueden trasplantar. Pacientes que tienen abusos actualmente de sustancias tóxicas, de drogas. Los pacientes que tienen historia de poca adherencia al tratamiento, y esto tiene mucho que ver, todo esto se valora en el protocolo. Los que tengan expectativa de vida menor a 1 año, ¿no? o 2, dependiendo de la condición y la edad, que se espere muy poco beneficio con un trasplante, ¿no? O pues aquellas que pudieran trasplantarse pero no lo desean, o aquellas que no tienen un donador que sea compatible por grupo. Y aquí le pongo un asterisco porque ahora ya hay protocolos de desensibilización en donde se pueden trasplantar a los pacientes. No les va mal, tampoco les va igual que a los que son ABO compatible, pero por supuesto que les va mejor que quedarse en diálisis. Aquí les muestro rápido una tablita de cuando el receptor tiene estos diferentes tipos de sangre, quienes le pueden donar. Y bueno, voy a resaltar que el
el que le puede donar a todo mundo, como ustedes pueden ver, es el O. Vean, el O le puede donar a todo mundo. Y vean, estos que son AB, pues prácticamente todos los grupos les pueden donar. La única diferencia es que hay dos subtipos de A, A1 y A2, y lo único que no puede suceder es que un A2 le done a un A1 o un A1 a un A2. ¿Ok? Y luego los demás, pues ustedes pueden ver aquí las combinaciones, no vale la pena recalcar esto. Hay dos tipos de donación, una donación cadavérica y la donación de una persona viva, ¿no? Viva, sana. A diferencia de hígado, que sí se hacen trasplantes de vivo, pero es un poco más complejo, en el caso de riñón, nosotros podemos donar un riñón, porque si la persona es evaluada y se encuentra que está en muy buenas condiciones, generalmente quedarse con un riñón no tendrá un impacto en su sobrevida ni en su morbilidad más adelante. Por lo menos no algo perfectamente demostrable. Es bastante seguro, si se cumplen los criterios, donar de vivo, aunque obviamente preferimos que fuesen todos de cadáver. Para realizarse o recibir un órgano cadavérico, pues evidentemente tenemos que estar en una lista de espera. Aquí los órganos se asignan, es variable en cada centro, sí importa aquí el tiempo de espera, pero no es lo único que importa. Hay otros parámetros que se toman en cuenta y es un comité quien decide, dependiendo del tipo de donador, quién recibirá ese órgano. En el caso del donador vivo, otra vez se resalta aquí, tiene que estar sano el donador, puede ser relacionado porque tienen algún parentesco biológico, un hermano, un primo, un padre. Pueden estar emocionalmente relacionados, es decir, tener un parentesco legal, como puede ser en el caso del esposo o la esposa que le dona a la pareja. O no relacionado, que es un procedimiento que requiere un manejo especial en México, pero que puede hacerse. Cuando un paciente decide trasplantarse, la primera persona habitualmente, no siempre, pero habitualmente, que lo valora, pues es el nefrólogo, en donde ve cuál es su expectativa de vida, si este paciente cumple con los criterios básicos para trasplantarse. Posteriormente lo tiene que valorar un cardiólogo, y ahorita vamos a ver por qué. ¿No? Es muy importante cuando vamos a trasplantar a un paciente conocer su riesgo cardiovascular, no solamente para la cirugía, sino para recibir inmunosupresores que también pueden acelerar este problema. Tiene que hacerse una valoración psiquiátrica, en donde el psiquiatra valora qué tanto apego al tratamiento tiene este paciente, ¿no? Es muy importante que si le vamos a dar la oportunidad a una persona de recibir un órgano de alguien que altruistamente lo donó, pues estemos seguros que lo va a cuidar, que va a tomar sus medicamentos, que va a ser una persona que tiene al menos un soporte familiar para que sea exitoso este trasplante. Busca también si este paciente tiene adicciones. Es importante, por ejemplo, en el caso de cirrosis hepática, que los pacientes que tienen alcoholismo activo no pueden trasplantarse. También buscan si no hay algún tipo de coerción, si no está siendo presionado, etcétera. Los valoran los infectólogos, ¿no? Buscando una serie de infecciones que no queremos tener cuando el paciente va a estar inmunosuprimido. Lo valora el urólogo para saber que está en condiciones de realizarse un trasplante, y se buscan una serie de cosas. Cuando es necesario, lo valora el dentista, el otorrino, el neumólogo, el ginecólogo, en fin, dependiendo de si encontramos alguna situación que nos haga pensar que pudiera haber una contraindicación, pues tenemos que recurrir al especialista en turno. Y lo más importante es que debe tener una valoración del comité de ética. Algo que se hace siempre es que yo soy el médico del paciente, yo presento toda la evidencia de que este paciente cumple los criterios para trasplantarse, pero tiene que ser un comité el que vea que el donador está apto, que no tiene riesgo, etcétera, y da su aprobación, y es entonces cuando el paciente es enlistado en el Centro Nacional de Trasplantes. Esto no se ve, pero es un checklist en donde podemos ver todo lo que le hacemos al receptor, toda la batería de estudios que se tiene que hacer, incluido un esquema de vacunación, y estos son los estudios que tenemos que hacerle al donador, y son los parámetros que valora el comité de ética.
Aquí les presento algunas de las contraindicaciones para donar de un donador vivo y resalto dos que son muy importantes, que es la hipertensión arterial y la obesidad. ¿Por qué lo resalto? Porque es algo que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? En nuestros medios, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud, más o menos después de los 50 años, 60 años, el 30-35% de la población es hipertensa. Y ya no hablemos de obesidad, todos sabemos que ahí sí nos destacamos bastante. ¿Qué dicen los consensos, las guías internacionales acerca de esto? Bueno, en general se recomienda que un paciente que tiene un índice de masa corporal de 35, que es como una obesidad grado 3 más o menos, en general deben ser excluidos, sobre todo si tienen alguna otra comorbilidad, es decir, si tienen además intolerancia a carbohidratos, dislipidemia, hiperuricemia, etcétera, o hipertensión. Los que tengan menos de 35 deben ser sometidos a un régimen dietético para bajar de peso y se les debe sugerir no donar si tienen otras comorbilidades, igual que estos, ¿no? Estos pacientes, en caso de que a pesar de eso, porque es la mamá, es el papá, quiere donar, puede hacerlo, sin embargo, se les debe de informar los posibles riesgos que tiene de donar con este problema a largo y corto plazo, sobre todo si existen otras comorbilidades. Y obviamente se deben implementar cambios en el estilo de vida en todos aquellos que donan y que tienen obesidad, independientemente de que donen o no donen. En cuanto a la hipertensión, en general, y aquí le pongo generalmente porque no es absoluta esta contraindicación, cuando tienen arriba de 140/90, no deben ser aceptados como donadores. Idealmente se les tiene que medir esta presión por medio del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, principalmente en aquellos que son mayores de 40 años o en aquellos que en el consultorio tienen la presión alta, pero que aseguran que en su casa la tienen normal. Algunos pacientes, que esto ya ven es bastante frecuente, ¿no? Algunos pacientes con hipertensión que es fácilmente controlable, o sea que les dan un captopril y tienen 120/80, pues a lo mejor si estos pacientes son mayores de 50 años, tienen una tasa de filtrado arriba de 80 y no tienen albuminuria, estos pueden ser aceptados como donadores y tienen un riesgo prácticamente igual que una persona sana. Y por supuesto, aquellos que tengan hipertensión y donen, pues deben de ser seguidos por un médico toda su vida. ¿Por qué hacemos estas valoraciones que decía cardiovascular y son tan importantes y lo de los cánceres y demás? Porque es de lo que se mueren los pacientes cuando se trasplantan. Vean este estudio de la Universidad de Minnesota, 10 años de reclutamiento, casi 1.500 pacientes, y lo que podemos ver es que, vean, de lo que más se mueren los pacientes, independientemente de si recibieron un órgano de un donador vivo o fallecido, son de enfermedad cardiovascular, de infartos, de EBC. Le sigue las infecciones, por eso es importante valorar a los pacientes, y en tercer lugar, las enfermedades neoplásicas. Como conclusión, y el mensaje que les quisiera transmitir hoy es que todo paciente con enfermedad renal crónica es candidato a trasplante renal hasta no demostrar lo contrario, es decir, que no tenga una contraindicación absoluta. El comité de trasplante es quien debe decidir qué pacientes cumplen los requisitos. En pacientes de alto riesgo de morbimortalidad deberá valorarse la inclusión basados en la disponibilidad de órganos. Y eso es todo. Muchas gracias.